esta comunidad latinoamericana de... Voy a hacerlo nuevo para que quede la grabación. Hola a todos, a todas y a todes. Les damos la bienvenida a este primer encuentro regional del año de la comunidad latinoamericana de Climate Tracker. Mi nombre es Francisco Parra, yo soy periodista. Les envío un caluroso saludo desde Santiago de Chile. Yo soy director regional de Climate Tracker América Latina. Y es un honor para mí compartir con todos ustedes hoy día porque desde Climate Tracker nos interesa promover el periodismo climático y creemos que una parte muy importante de eso es la construcción de una comunidad de periodistas que se encuentre, que se conozca y que aprenda los unos de los otros, y para eso es que organizamos este tipo de encuentros. Hoy día, mientras veo que se están presentando en el chat, me parece súper bien, lo puede hacer el resto también. Hoy día vamos a abordar un tema que es sumamente importante para la región y para el periodismo en general. Vamos a tratar de adentrarnos un poco más en la implicancia que tiene la llegada de Lula a la presidencia de Brasil y cómo eso puede impactar y en qué sentido a las políticas ambientales en toda la región. Para ello tengo el honor de compartir con dos grandes invitadas que obviamente conocen bastante en profundidad de lo que es este tema. Antes de comenzar, les recuerdo que esta sesión está siendo grabada para su posterior difusión y que estaremos recibiendo preguntas de ustedes una vez terminada la exposición de nuestras invitadas. Ambas van a hablar en español, pero si alguien aquí presente quiere hacer una consulta en portugués, no hay ningún problema, lo puede hacer. Pueden, si quieren, también ir dejando las preguntas en el chat y las tomamos después. Voy a intentar decir esto mismo en portugués. Antes de comenzar, gostaria de lembrar que esta sessão está sendo gravada para posterior difusão e que estaremos aceitando perguntas de vocês depois que nossas convidadas tiverem terminado suas apresentações. Ambas estarão falando em espanhol, mas se alguém aqui quiser fazer uma pergunta em português, sinta-se à vontade para fazê-lo. Muito obrigado pelos segundos de práctica do portugués para mí. Paso ahora a presentar a nuestra primera invitada de la jornada. Está con nosotros aquí Yoara Marchesini, es maestra de Acción Internacional Humanitaria de la Universidad de Deusto, posgrado en Derechos Humanos, Diversidad y Violencia, y es coordinadora de proyectos del Instituto NUPEF. También es especialista en acceso a la información y transparencia y es actualmente representante electa del público para el acuerdo de Escazú. ¿Cómo estás, Yoara? Hola, ¿qué tal? Hola a todos y todas, un gusto estar acá. Muchas gracias por compartir con nosotros y te dejo con tu exposición respondiendo a esta pregunta que nos trae hoy día acá. Brasil volvió, ¿qué significa eso? Gracias, Francisco. Bueno, es una muy buena pregunta porque estamos todos muy contentes que Brasil ha vuelto, pero la verdad hay muchos detalles, ¿no? Que igual uno no conoce cuando no está en el país o muy bien cómo han sido esos 4 años, esos 4 años terribles y más bien no solo los 4 años, sino lo que ha venido antes, que ya teníamos un problema institucional y político grande antes de incluso del gobierno Bolsonaro. Bueno, yo trabajo mucho con los temas de acceso a información y medio ambiente, así que me gustaría enfatizar qué significa Brasil ha vuelto o Brasil volvió en ese sentido, ¿no? Entendiendo que esos temas tienen mucha relación con toda la crisis climática y la cuestión, por ejemplo, de la emergencia climática. Bueno, primero, entender lo que ha sido los años de destrucción del medio ambiente que hemos tenido acá. Entonces, estamos hablando de un escenario de falta de inversión de dinero público en las políticas medioambientales de Brasil. Eso significa reducir la fiscalización, reducir la participación, reducir el acceso a información ambiental, pero también reducir el control que se puede hacer en relación a la protección ambiental. Y no es solo reducir, sino también incentivar la minería ilegal, incentivar de alguna manera el discurso de odio hacia las personas
que son las defensoras ambientales, hasta los grupos, por ejemplo, grupos indígenas, grupos afrodescendientes, o sea, hay un doble juego entre el gobierno anterior, que es reducir la protección ambiental y las políticas de fiscalización, pero también incentivar a que se destruya. Y eso es muy importante de entenderlo, ¿no? No es solo una omisión, sino también un favorecimiento a que se actúe así. Y eso incluso hay una frase muy frecuente que nos pasó en la pandemia, con entonces el ministro del Medio Ambiente del gobierno Bolsonaro dijo, eso sí, sus palabras en versión oficial, que deberían aprovechar el momento de la pandemia, que la prensa estaba muy enfocada en los temas de la enfermedad para dejar pasar los bueyes, que eso en su lenguaje era como cambiar toda la legislación ambiental. Entonces vosotros como periodistas sabéis muy bien que cuando hay un tema que está muy en boga, la gente se concentra en eso, ¿no? Y toda la dificultad que es en Brasil de hacer un monitoreo, por ejemplo, del legislativo. No sé si conocéis muy bien la zona de Brasil, pero nuestra capital, Brasilia, se queda muy aislado de los grandes centros y no es tan fácil hacer un seguimiento, por ejemplo, del día a día de los cambios en la legislación. Hace falta o tener muy buenos contactos en Brasil o tener a alguien ahí para de verdad poder hacer incidencia y hacer un seguimiento. Y también aprovechar que estamos acá en una charla para periodistas para referirse a los ataques directos a la prensa, ¿no? Hemos tenido diversos casos que el propio presidente de la República hablaba en contra de los periodistas e incentivaba una violencia física, una violencia verbal en relación a la prensa. Entonces, hemos tenido muchos episodios en ese sentido. Entonces, todo el trabajo de los periodistas en el gobierno anterior ha sido muy difícil y de verdad muy desvalorizado de alguna manera, ¿no? Entonces, ese es el escenario que hemos vivido por mucho tiempo. Han sido 4 años, pero decimos mucho tiempo porque la verdad es que fue muy difícil y Brasil ha vuelto significa empezar a cambiar eso. Y eso hay que dejar claro que no es que de un día al otro las cosas están perfectas, no están, pero sí que se empieza a notar un cambio en términos de actitud, no solo de promoción de la democracia, pero también de participación, de libertad de imprensa, de acceso a información, de visibilidad, principalmente a los grupos que en su gran mayoría siempre han sido muy vulnerabilizados en Brasil. Entonces, yo quisiera destacar principalmente que estamos hablando de clima en relación a la actitud, por ejemplo, en relación a Amazonía, ¿no? Entonces, todo el tema de que Amazonía es un tema de Brasil, que tenemos que proteger nuestra soberanía nacional y que todo lo que sea una denuncia ambiental de desprotección de Amazonía era vista como una interferencia externa, ¿no? Entonces, la cooperación internacional ha sido muy reducida y muy conflictiva. Y eso es muy distinto a todo el histórico de Brasil. Brasil siempre ha conocido por ser una diplomacia, perdón, muy bien organizada, muy profesional. Los diplomáticos de Brasil son diplomáticos funcionarios públicos, o sea, no se cambia de un gobierno a otro, pero aún así hemos tenido una interferencia que nunca en nuestra historia ha sido así. Entonces creo que para aquellos que son periodistas han podido ver el cambio en relaciones internacionales en ese sentido, ¿no? Entonces, por ejemplo, promoviendo conflictos girando hacia otros países que no América Latina, que no una relación muy conflictiva con Europa, incluso en los temas ambientales. Y creo que eso ha sido una marca del gobierno Bolsonaro. Y en este nuevo panorama, lo que sí que empezamos a ver es una esperanza de alguna manera, ¿no? De que las cosas empiecen a cambiar en el sentido de principalmente diría yo, volver a la normalidad, pero mejorar la normalidad. Yo creo que ese es el estándar. No estamos aquí diciendo que
que todo era muy bien antes del gobierno Bolsonaro. Brasil tiene problemas históricos muy fuertes, como racismo, machismo y toda la vulnerabilización de grupos indígenas, grupos afrodescendientes, comunidades locales. O sea, es más bien, ahora mismo creo que tenemos más conciencia de lo que hemos, de las conquistas que hemos tenido y de la labor que hay que tener para mantenerlas, ¿no? Y quisiera destacar aquí en esta idea de dónde surgió el Brasil volvió. Eh, para aquellos que os gusta el fútbol como yo, hay que decir que en Brasil hay algunas canciones que se dicen que el campeón ha vuelto. Y yo creo que de ahí ha sido algo así, como el campeón ha vuelto en el sentido de que ahora estamos de nuevo retomando nuestro protagonismo ambiental en ese sentido, ¿no? Entonces es un cambio de postura por completo y ha sido un eslogan incluso en la participación de Lula y Marina Silva, cuando aún no era nuestra ministra de Medio Ambiente en la COP de Clima en Egipto. Y es muy gracioso porque Lula ha sido electo en segunda vuelta por un margen muy corto en unas elecciones muy disputadas, y eso pasó en un domingo que como brasileños hemos estado muy aflictos esperando el resultado, y yo he sido electa una de las representantes del Acuerdo de Escazú como 2 o 3 días después. Y como sabéis, voy a explicar un poquito más, pero el Acuerdo de Escazú es un acuerdo de acceso a información, participación y acceso a justicia en temas ambientales. Y el rol de representante del público es para toda la región, es para América Latina y para Caribe. Yo no soy una representante de Brasil, sino una representante de la sociedad civil en general. Entonces yo hago bromas de que Lula ha ganado un lunes y yo 2 días después, porque la gente quiere ver Brasil de vuelta en ese sentido de tener más actividad proactiva en los temas de construcción colectiva de la región. Entonces, también ya comentar que se ve cambios, por ejemplo, todo el tema de agendas con sociedad civil, las participaciones empiezan a volver de alguna manera, ¿no? Nosotros todos estamos con reuniones marcadas con el gobierno, algunos interlocutores han sido de sociedad civil y ahora empiezan a trabajar por el gobierno, y esos son cambios que son muy marcantes en ese sentido. También comentarles, perdón, que todo el tema del sigilo, del secreto, ha sido un marco del gobierno Bolsonaro. O sea, la circulación de información pública era muy difícil para los periodistas y para la población en general. Había una máquina pública de desinformación, o sea, la desinformación era su manera de trabajar y era su manera de conseguir los votos. Eso no es una característica solo de Brasil, ese es un reto a nivel regional, pero sí que ha sido muy marcante en Brasil, y ahora empezamos a ver los pequeños cambios, ¿no? Entonces, la revisión de todas las normas de secreto que han sido postulados durante el gobierno anterior, y yo que trabajo con acceso a información, ha sido muy interesante ver cómo ese tema ha sido una pauta de elecciones, ¿no? Algo que en la vida esperaba, que la gente hablara de la ley de acceso a información, que la gente supiera que hay un secreto, que hay posibilidad de tener un secreto de una información por 100 años, y ha sido un tema de debate en plan de la familia, ¿no? Los secretos de 100 años del gobierno Bolsonaro. Entonces, comentarles, perdón, que hay todo un efecto en relación a este cambio de perspectiva, de interacción del gobierno con la sociedad civil, pero también de cómo Brasil se posiciona a nivel regional. Y ya entrando en las palabras finales, no sé cuánto tiempo me queda, pero para dejar más tiempo para conversar, justo ayer nuestro ministro de Derechos Humanos, Silva Almeida, habló en Naciones Unidas en un discurso muy, bueno, muy completo, muy feliz en el sentido de reconocer cuáles son nuestros principales desafíos, pero ha hablado
también del esfuerzo de Brasil en impulsar el Acuerdo de Escazú. Y ha sido la primera vez desde que sabemos, ¿no? Que un ministro a nivel, un cargo tan alto ha hablado del acuerdo en una instancia internacional. Entonces ya vemos que Brasil ha vuelto no solo en los temas de clima, pero sí que están trabajando en una perspectiva conjunta de alguna manera, ¿no? Vemos que los ministros actúan entre sí, incluso veo que hay una pregunta que después podemos profundizar, pero en relación al racismo ambiental en Brasil, el ministro de Derechos Humanos ha hecho muchos comentarios en ese sentido y también vemos que hay una articulación entre derechos humanos, pueblos indígenas, que es un nuevo ministerio, el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio, por ejemplo, de Igualdad Racial y el Ministerio de Justicia. Entonces, vemos que hay una lectura, por ahora, por lo menos intersexual, entre los distintos sectores, perdón, entre los temas, por ejemplo, para que no sea una mirada que desconsidere las distintas características de la población. No es lo mismo una mujer que una mujer negra, que una mujer indígena, que una mujer, por ejemplo, cis. Entonces, yo creo que esos temas de alguna manera sí que están en la agenda, entender las distintas características y cómo eso influencia entre las personas. Yo creo que me quedo un poco por aquí para después podremos hablar de los temas que más os interesa. Antes me gustaría solo dejar el enlace para vosotros del registro público, del mecanismo público de Escazú, para aquellos que quieran registrarse y recibir más información del proceso, y también de la próxima conferencia de las partes del Acuerdo de Escazú. Entonces voy a dejar esos dos enlaces en el chat y me quedo a la disposición para las dudas y preguntas y para hablarnos con la tranquilidad que tenemos aquí del tiempo. Gracias, Francisco. Muchas gracias a ti, Joara, y sin duda vamos a tener un poco más de espacio para profundizar en algunos de los puntos que pudiste compartir con nosotros. Voy a darle el paso a nuestra próxima invitada, que también está con nosotros desde Brasil. Es Ana Beatriz Anjos, es periodista de investigación, trabaja en Agencia Pública, la primera agencia de periodismo de investigación sin ánimos de lucro en Brasil, donde cubre violaciones de derechos humanos relacionadas al cambio climático y conflictos socioambientales. Y Ana también fue parte de nuestro grupo de periodistas que, como Climate Tracker, apoyamos para cubrir la COP27 en Egipto. Hizo una gran labor y, bueno, vivió como en primera persona esa frase que dijo el mismo Lula de Brasil volvió. ¿Cómo estás, Ana? Hola, Fran. Hola, Joara, y hola a todos. Es un gusto estar aquí. Y bueno, como dijo Joara, el gobierno de Brasil vive ahora un periodo de transición. Y desde que ganó las elecciones en octubre, Lula ha afirmado que a partir de ahora clima y medio ambiente serán una prioridad para Brasil, tanto en su política interna como en su política exterior. Y aunque el escenario es de esperanza, como dijo Joara, después de los 4 años de gobierno Bolsonaro, que fue un gobierno negacionista, eso no significa que todo se hará de acuerdo al discurso, como discutiremos adelante también. Bueno, yo inicio mi presentación hablando un poco de los cambios que ya ocurrieron en estos primeros meses de gobierno y que creo que son importantes para cualquiera que quiera entender o cubrir la nueva política ambiental y climática de Brasil. Entonces, el Ministerio del Medio Ambiente pasó a llamarse Ministerio del Medio Ambiente y Cambio Climático. Parece una cosa pequeña, pero no es un símbolo muy importante. Y ahora es dirigido por Marina Silva, quien ya estuvo al frente del ministerio durante el primer gobierno de Lula, entre 2003 y 2008. Para los que no saben, Marina nació en la Amazonía brasileña, es una de las más importantes liderazgos ambientales de Brasil e incluso al inicio de su carrera fue compañera de lucha del gran ambientalista y
internacionalmente conocido Chico Mendes, que fue asesinado en 88, perdón. Marina también se comprometió a crear una autoridad nacional del clima, autoridad nacional climática, que dijo ella funcionará como una autoridad monetaria que se manifestará cuando se incumpla la política climática de Brasil. Pero esto todavía no está listo, no está creado, es algo que esperamos más informaciones sobre. Otra novedad es la creación del inédito Ministerio de los Pueblos Indígenas, que es comandado por un liderazgo indígena, Sonia Guajajara. Y en este ministerio, que es una gran novedad, todos esperan para ver cómo se dará el trabajo del ministerio. Hay un departamento de justicia climática, es importante señalar, también del que aún necesitamos saber más. Entonces, Marina Silva dice que el cambio climático necesita ser un tema transversal del gobierno, que no solo puede ser tratado en su ministerio, pero en todos los ministerios. Y como resultado de eso, al menos 8 ministerios de Brasil tienen secretarías o subsecretarías específicas dedicadas al medio ambiente o al clima. Por ejemplo, los ministerios de Industria y Agricultura. Eso es importante señalar también. Otro punto importante, otra novedad de este inicio de gobierno fue la reactivación del Fondo Amazonía, que no sé si lo conocen, es un mecanismo de financiación de acciones para combatir la deforestación, y este mecanismo había sido paralizado bajo el gobierno de Bolsonaro. El fondo es considerado una buena experiencia y fue responsable por financiar varias acciones y proyectos ambientales del gobierno durante muchos años. Inicialmente fue apoyado por donaciones de Noruega y Alemania, pero ahora ya hay nuevos donantes, incluyendo Estados Unidos, que hasta ahora señaló con un apoyo que no es muy alto en términos de plata, pero es considerado un símbolo, una señalización importante. Incluso John Kerry, el enviado del clima de Estados Unidos, está en Brasil en este momento, y el Fondo Amazonía, es uno de los temas principales de su visita. También hubo la reactivación y reformulación del PPCDAN, que es un plan de control y combate a la deforestación, un plan nacional. La mayor fuente de emisiones de gases de efecto invernadero de Brasil es el sector de cambio del uso del suelo, que representa 46% de las emisiones. Y en este sector, la deforestación tiene un peso central. Entonces, el PPCDAN fue exitoso en su primera versión, cuando Marina Silva fue la ministra de Medio Ambiente por primera vez, y la deforestación en el país cayó más de 80% entre 2004 y 2014. Pero ahora el plan se ha reformulado para enfrentar las nuevas complejidades del escenario. La meta es eliminar la deforestación en el país hasta 2030, un compromiso que Brasil asumió globalmente en la COP26 en Glasgow, junto con otros países en el Forest Deal. El gobierno también planea crear un PPCDAN del riesgo climático para declarar anticipadamente emergencia climática en los municipios más vulnerables a eventos climáticos extremos que necesitan urgentemente de políticas de adaptación. Ese es otro aspecto muy importante que ha sido completamente olvidado por el gobierno federal en los últimos años. Ya estaba siendo negligenciado por otros gobiernos antes de Bolsonaro, pero durante el gobierno de Bolsonaro se quedó totalmente paralizado. Y este debate ha sido suscitado desafortunadamente en los últimos días porque hubo una lluvia que cayó en la costa norte del estado de São Paulo durante el festivo de carnaval, y fueron más de 640 milímetros de lluvia en 24 horas. Es la lluvia más fuerte ya registrada en Brasil, y en este desastre 65 personas
murieran víctimas de deslizamientos de tierra. Entonces, es un debate que siempre ocurre en Brasil cuando hay lluvias, todo el inicio de año en el periodo de lluvias, estos desastres se pasan y desafortunadamente este año no fue diferente. Algo también que está pasando en Brasil ahora en este inicio de año y también inicio de gobierno es la desintrusión de la tierra indígena Yanomami, que es la más grande en términos de territorio en Brasil, que se extiende por 2 estados amazónicos, Amazonas y Roraima, y hace fronteras con Venezuela. Hay como 20.000 garimperos ilegales, mineradores ilegales, porque en Brasil nosotros llamamos, otro nombre que damos a minería es garimpo. Creo que no hay este término en español, pero hay 20.000 mineradores ilegales en el territorio, según liderazgos indígenas de la región. Y esto ha incrementado en 309% la deforestación en la tierra indígena Yanomami en comparación con niveles de 2018. Y ha provocado también una crisis humanitaria sin precedentes, con muchas muertes por malaria y desnutrición, sobre todo infantil. El problema se agravó mucho durante el gobierno Bolsonaro, creo que Joara habló sobre eso también. El discurso de Bolsonaro a favor de la minería ilegal alimentó mucho las invasiones y además Bolsonaro desmanteló los organismos ambientales encargados de hacer la fiscalización en territorios del gobierno federal, como los territorios indígenas. Y así se explotó la minería ilegal de oro. Otra promesa de la ministra Marina Silva es también crear bases para una bioeconomía amazónica que pueda reemplazar actividades económicas de gran escala que se han difundido ampliamente en la Amazonía, como la agroindustria y la minería, que provocan la deforestación y muchos problemas sociales también. Este gobierno tiene un discurso muy fuerte contra la desigualdad social, entonces es importante, ellos dicen, que crear bases para una bioeconomía, porque sin el combate a la desigualdad social no hay el combate a la crisis climática, según Marina Silva. Este debate también se hizo más evidente ahora con el tema de los Yanomami, ya que se trata de cómo evitar que los mineros ilegales vuelvan a realizar la misma actividad en otros lugares. Y esta política de bioeconomía es muy importante, muy necesaria, pero habrá que diseñarla en su totalidad. Y todavía no tenemos mucha información sobre esos planes. Es algo a que tenemos que quedarnos atentos. Bueno, dicho esto, después de este rápido panorama, yo, en cuanto periodista, visualizo algunos puntos de atención y desafíos para la cobertura ambiental y climática de Brasil en los próximos años. El primer de ellos es cómo cubrir una política ambiental y climática que aún se está diseñando. Por ejemplo, la de bioeconomía, porque en los últimos años los periodistas de clima y de medio ambiente en Brasil se han acostumbrado a señalar las fallas de lo que hizo el gobierno. Fue esencialmente un trabajo durante los últimos 4 años de denuncia. Entonces ahora obviamente también habrá errores y debemos apuntarlos, por obvio, pero hay que reportar también sobre los efectos de las políticas climáticas y de medio ambiente sobre el medio ambiente y la población. Es algo que es muy necesario y que de alguna forma nosotros dejamos de hacer porque no hubo espacio para eso en los últimos años. También es necesario analizar el cumplimiento de las políticas climáticas en el Brasil en las 3 esferas de la federación, municipios, estados y gobierno federal. Aquí estamos hablando mucho del gobierno federal, pero hay muchas cosas en Brasil que son atribuciones de municipios y estados, como imagino que en sus países también. Brasil tiene 234 determinaciones legales sobre cambio climático, entre leyes, decretos, normas y portarias.
en los municipios, estados y en el gobierno federal. Pero según expertos, es necesario que estas normas sean aplicadas. Todavía no hay aplicación, no hay recurso para eso. Entonces es algo que nosotros en cuanto a periodistas necesitamos mirar. Si bien están sucediendo muchas cosas importantes en el gobierno, no debemos olvidar también lo que está sucediendo en los territorios, tanto en términos de problemas, de conflictos, de efectos negativos sobre las poblaciones, como de soluciones, porque nosotros sabemos que las poblaciones tradicionales, los pueblos indígenas, los quilombolas y también la gente de las periferias de Brasil, de las favelas, ya tienen muchas maneras propias de adaptación al cambio climático. Es algo que para que muchas veces no se mira, pero nosotros en cuanto periodistas debemos mirar a eso, es todo muy importante y es parte de lo que se convencionó hablar como periodismo de soluciones, que es algo que está se desarrollando ahora y creo que es importante también. También creo que debemos prestar atención al papel y a los impactos de las políticas en las poblaciones indígenas y tradicionales que habitan las florestas, los bosques, la Amazonía principalmente, sobre todo. Ejemplo es el mercado de carbono que está se desarrollando en Brasil. Es algo que fue tema para el último gobierno de Bolsonaro, pero que no se desarrolló con la debida atención a las demandas de la sociedad civil, a las demandas de los expertos, y ahora se promete que se hará una escucha de todos esos actores y también de las poblaciones que están en los territorios, porque Brasil tiene muchos bosques, tiene la Amazonía y es estratégico para Brasil, dicen las autoridades, explorar este mercado de carbono, la venta de carbono. Entonces, es algo que todavía está se desarrollando, no hay muchas políticas para eso, no hay muchas normas legales para eso, entonces es el momento de prestar atención a este tema para que las violaciones de derechos humanos involucradas en este proceso sean denunciadas y que las normas, que las políticas sean diseñadas de manera a no violar derechos. También es necesario prestar atención a las poblaciones afectadas por desastres asociados a eventos extremos. Por ejemplo, las lluvias de que estábamos hablando en la costa de São Paulo hace unos días. Hay una pregunta, yo veo en el chat, sobre racismo ambiental y este tema se relaciona completamente con racismo ambiental y también con racismo climático, que es un término nuevo también, que surge ahora, que es algo nuevo en Brasil. La gente no sabe qué eso significa. Hay mucha gente que nunca ha oído hablar de racismo ambiental y también muchas veces es algo que la población que sufre estos impactos todavía no se apropió de este concepto. Es un concepto muchas veces académico. Entonces es algo que nosotros como periodistas también precisamos atacar. Como dijo Joara, la falta de transparencia fue un gran problema del gobierno de Bolsonaro y afectó también a los datos sobre medio ambiente y clima, seguramente. Con el cambio de gobierno se está accediendo a mucha información que antes era confidencial, era sigilo. Entonces, nosotros ahora mismo en la agencia pública, que es el medio para el cual yo trabajo, estamos mirando mucho para esto. Estamos haciendo pedidos de ley de acceso a información, porque pedidos que antes eran negados por el último gobierno, ahora están siendo respondidos, están siendo contestados. Y nosotros estamos recibiendo muchos datos, muchas informaciones sobre políticas del último gobierno, que tentábamos investigar antes, pero no era posible. Entonces, este es el momento de mirar para eso también. Y por último,
clima y medio ambiente serán puntos centrales de la política externa del gobierno brasileño. Lula ya señaló esto en muchas oportunidades, incluso antes de ser presidente en la COP27 en Egipto. Y uno de los pilares de esta nueva política es la cooperación con los vecinos latinoamericanos. La cooperación sur-sur de una manera general, pero sobre todo con los vecinos latinoamericanos y con destaque a los vecinos de Amazonía, sobre todo a través de mecanismos como la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, OTCA. Entonces, para nosotros periodistas de toda Latinoamérica, de Sudamérica, es importante prestar atención a eso porque en los últimos años Brasil se estaba aislado de sus vecinos y de todo el mundo prácticamente, y ahora la diplomacia volverá a ser lo que siempre fue, y habrá cooperación con los vecinos, y es algo que nosotros en cuanto periodistas de la región podemos trabajar conjuntamente. Y creo que también me quedo por aquí, estoy a disposición para conversarmos, para contestar las preguntas, y yo voy a dejar en el chat algunas informaciones sobre Agencia Pública, el vehículo para que yo trabajo, si ustedes quieren conocer, seguir en las redes y también apoyar nuestro trabajo con donaciones. Muchas gracias. Muchas gracias por tu presentación, Ana, muy interesante y muy completa también. Pasamos ahora a la parte de las preguntas. Pueden levantar la mano, ya veo que Sergio ya la levantó. Antes de darte la palabra, invito a todos y todas que también puedan levantar su mano para hacer preguntas. Solo quiero que no se pase el tema de Escazú, que ya pasó, ya hubo un par de intercambios en el chat. Y aprovechando que está Yoara, que es representante del público, si nos puedes explicar muy rápidamente qué es lo que va a pasar en Buenos Aires, en esta COP extraordinaria que se va a realizar en abril, y por qué es importante que nosotros como periodistas hagamos un seguimiento de este evento. Gracias, Francisco. ¿Te contesto ahora o espero a Sergio? ¿Cómo quieres hacer? Sí, ahora mientras dejo esperando a Sergio, lo siento, mientras el resto también se va pensando sus preguntas para hacerle. Vale, bueno, he dejado en el chat entonces el enlace de inscripción. Avisar que la reunión es presencial, pero habrá transmisión en inglés y español de toda la reunión. Y es una reunión extraordinaria y muy importante porque en Buenos Aires se decidirá las personas que serán miembros del Comité de Seguimiento del Acuerdo de Escazú. El Comité de Aplicación y Seguimiento es el comité que recibe las denuncias, por ejemplo, de incumplimiento del Acuerdo de Escazú. Entonces, por eso es tan importante saber quiénes van a ser esas personas. Hay que decir que hemos tenido una lista de 48 candidatos de toda la región de América Latina y Caribe, y ese listado se ha reducido a 10 personas de la lista corta, que en Argentina en abril van a ser 7. Son 7 personas que van a ser electas por los estados que son parte. Brasil no es parte del Acuerdo de Escazú, Brasil solo ha firmado el acuerdo. Y es muy importante porque, bueno, una vez que se decidan quién son esas personas, ahí vamos a tener un retrato de qué se espera del Acuerdo de Escazú. Entonces, yo invito a todos a que sí se puedan hacer seguimiento de esa reunión, porque para mí es una reunión definitivamente estructurante para lo que va a ser el futuro del acuerdo. Y también esperamos a que Brasil envíe para el Congreso la ratificación del Acuerdo de Escazú. O sea, Brasil ha firmado, pero ni siquiera lo envió al Congreso. Y estamos esperando que eso sea una señalización de que Brasil ha vuelto, ¿no? Como parte de esa política. Vamos a ver si es verdad que ha vuelto o no. Y solo añadir un último punto, que
que sí que nos preocupa y creo que es interesante comentar acá es en relación al Congreso Legislativo de Brasil. Brasil ha vuelto en el nivel del Ejecutivo, pero también ha vuelto el Brasil conservador que tenemos en el Congreso. Más que ha vuelto, se ha quedado, que esa es la verdad, que siempre ha estado ahí. Y ese es un punto de atención que tenemos que tener, todo cómo va a ser el baile del Congreso según la canción que ponga Lula y cuál va a ser el coste que va a suponer esas negociaciones del Ejecutivo con el Congreso. Entonces ahí está, entre otras, nuestra expectativa en relación al acuerdo de Escazú y por eso hago ese enlace. Perfecto, muchas gracias, Joara. Y ahora sí, Sergio, disculpa por tenerte a la espera. Puedes desactivar tu micrófono. Muy buenas tardes, un saludo desde Bolivia. A mí me genera pues una duda y tal vez una cuestionante se las lanzo a todos, no solamente a los expositores. Por lo menos en lo que es la última COP, yo he participado, he estado en la COP en Egipto, y lo que he notado, yo soy parte de representación de los pueblos indígenas de mi país, de las juventudes, y lo que he notado es que no hay un posicionamiento, por así decir, latinoamericano fuerte, único, o por lo menos unido, ¿no? El posicionamiento latinoamericano es muy divergente, muy diverso, y pues yo me pregunto con quizás puede ser que los factores políticos de cada país, los posicionamientos, en el caso de Brasil, ¿no? El gobierno desde Bolsonaro y el anterior gobierno, y ahora con el regreso de Lula, Lula se ha hecho sentir, creo que ha sido el que más audiencia ha tenido, han tenido que habilitar 2 salas, recuerdo, una sala no ha sido suficiente, y suspender otros eventos, pero también la misma sensación ha causado Petro, ¿no? Eh, Cuando han llegado, pero lo que se siente es que hay liderazgos como que individuales. No, yo no siento que a partir de estos liderazgos individuales se quiera construir como pues un posicionamiento colectivo, un posicionamiento latinoamericano o caribeño, ya que al ser parte del sur global y de los que mayor vulnerabilidad tienen ante los efectos de la crisis climática y otros aspectos, ejemplo, el tema de la persecución a líderes ambientales, el asesinato de líderes ambientales, pues no encuentro que exista condiciones o como un liderazgo que pueda consensuar y sentar en mesa y poner una agenda más regional. ¿Será que la llegada de Lula, por lo menos muchos jóvenes tenemos esa esperanza, será que la llegada de Lula puede posibilitar esta mesa? Y tal vez incluso en algún diálogo con otros jóvenes de Latinoamérica, jóvenes indígenas, veíamos que este espacio que es muy sui generis, que es el espacio del Acuerdo de Escazú, genera como que esa oportunidad de construir una agenda regional, un posicionamiento, ya que al estar en las mesas de negociación se vive, se siente que no hay un posicionamiento, hay incluso pues muchos países, por no mencionarlos, niegan la existencia de pueblos indígenas en sus territorios, apoyan posicionamientos que van contra o respetar los acuerdos que ya se tienen hasta ahora. Entonces, ¿cómo construimos, cómo generamos? ¿Será que la llegada de Lula, será que el tener a Brasil en este nuevo marco va a posibilitar? ¿Cómo la vemos? Sí, Ana o Joara, quien quiera comenzar. Creo que se cayó Sergio, pero ya como escuchamos la pregunta. Pueden empezar, no sé si Ana quiere empezar. Bueno, gracias por la pregunta y por la historia, porque sé que he aprendido mucho del comentario de Sergio, que ha vivido en primera persona en la COP de clima. Yo coincido con él totalmente en el sentido de que América Latina en especial no negocia en bloque. Yo igual sí que veo que Caribe sí que tiene esa postura, por lo menos en Escazú siempre hemos visto una
una articulación muy fuerte de los países del Caribe, una preparación incluso antes de las reuniones entre ellos. Entonces yo sí que veo que hay una distinción ahí. Incluso diría que una distinción entre América del Sur, Centroamérica y México. Entonces hay algunos entraves de tener una posición única, que primero sería superar la barrera entre esas diferencias geográficas que sí que hay. Yo veo que la llegada de Lula sí puede cambiar un poco ese rol y nada más porque hemos visto, por ejemplo, durante el primer día del gobierno de Lula, el número de delegaciones extranjeras que ha venido a la pose de Lula en Brasil y notoriamente un gran número de alto nivel de los países de América Latina, pero incluso de precedentes, ¿no? Entonces yo sí veo que hay una fuerza y que Lula sí que puede cambiar esa perspectiva y fortalecer la cooperación sur-sur y como muy bien explicó Ana, en relación a los vecinos. La oportunidad en la agenda yo creo que sí que la hay, y en el sentido de que el modelo del acuerdo de Escazú está ahí, al hecho de que la sociedad civil, las personas estén en la mesa, cambia mucho las negociaciones en el sentido de una influencia directa. Y también reconocer que quienes estamos en las negociaciones muchas veces somos la élite, entonces también habría que cambiar a que la participación sea de verdad diversa en toda su completud. Y ahí está un tema que trabajamos muchos desde nuestra organización del Instituto UNOPEF, que es la cuestión del acceso al Internet. Entonces también no es solo porque hay una transmisión online, significa que va a ser accesible a todos, ¿no? Entonces también pensar un poco en cómo esas cosas caminan juntas, ¿no? En promoción de la democracia, en promoción del acceso al Internet y promoción de la información. Yo dejaría por ahí y aquí Ana me complementa. Gracias, Joara. Sí, creo que lo que dijo Sergio es verdad. También Fran conoce mucho el asunto si quiere complementar algo. Los países de Latinoamérica no acostumbran negociar en bloque, un bloque cerrado de Latinoamérica en la COP de clima, que es la COP que yo conozco más y que tengo más experiencia en la cobertura, pero hay aparentemente un movimiento para eso. En la última COP hubo una aproximación entre los líderes. Petro, Maduro estaba en la COP también. Hay muchas cuestiones sobre el gobierno de Maduro, pero es el presidente de un país de la Amazonía donde hay deforestación también, entonces es una cuestión un poco complicada, compleja, pero estaba ahí, también dijo que quiere aproximarse de Lula y el discurso de Lula es en este sentido de cooperar con los vecinos, de negociar juntos, porque los países son muy parecidos, tienen demandas muy parecidas, sobre todo los países de la Amazonía por el bosque, obviamente. Entonces, creo que puede pasar esta aproximación. En la última COP, creo que CELAC ya hubo un posicionamiento conjunto de CELAC sobre algunos puntos de la agenda. Brasil no estaba, pero ahora también volvió. Entonces, sí, creo que eso puede pasar, pero es importante también decir que Lula es un liderazgo muy carismático, sí, como trae mucha esperanza después, tras los 4 años de gobierno Bolsonaro, pero ni todo se hará como su discurso. Entonces es importante acordarnos del cuando Marina Silva fue su ministra por la primera vez, que ellos pelearon mucho en el gobierno, ella salió del gobierno
peleando con Lula porque sufría presiones dentro del propio gobierno, otros ministerios, otros intereses que estaban en el gobierno de Lula también eran contrarios a los intereses del medio ambiente, del clima. Entonces, aquí en Brasil siempre hay esta preocupación de que eso pueda pasar otra vez. No hay indicativos de que va a pasar, porque ellos ahora, Marina fue una parte muy importante de la campaña de Lula a presidencia, ellos ahora son próximos de nuevo, pero es algo que necesitamos también mirar, porque Lula ganó con una frente muy amplia. Tuvo que hacer muchas negociaciones para crear esta frente amplia que era la única manera de vencer Bolsonaro. Pero una frente tan amplia tiene pero sí, son 4 años de gobierno, entonces en algún momento eso va a pasar. Entonces es algo que tenemos que tener un poco de cuidado también. Sí, muchas gracias Ana y Joara por sus respuestas. Hay un par de preguntas en el chat que se las voy a leer y las pueden responder los elementos que por ahí se sientan con más confianza dependiendo del tema, porque son 3 cosas distintas. La primera de Giovanni Burga, que dice, según estudios, Brasil es uno de los países que posee mayores recursos de tierras raras. ¿Existe algún plan de explotación de estos minerales? ¿Se sabe si están ubicados en zonas que pueden perjudicar ecosistemas frágiles o comunidades indígenas? También Edith González desde México pregunta por un plan transversal, ¿sería sobre limitar o regular o hacer algo con la ganadería? ¿Hay algo al respecto en el discurso de Lula? Y también nos pregunta si se reactiva UNASUR, podría ser este foro, podría ser este espacio uno para adoptar una posición común frente al calentamiento global. Joara, ¿te parece? Comienzas tú y le damos el paso a Ana. Vale, estaba apuntando. Bueno, voy a contestar lo que yo sé porque yo no soy experta en temas ambientales, soy más de la parte de participación y transparencia y eso. Pero en relación a la pregunta de explotación bueno, en tierras que son indígenas o comunidades que pueden ser vulnerables, sí que hay una señalización hasta ahora muy fuerte en ese sentido de que los defensores y defensoras ambientales van a ser una prioridad. Yo lo veo, por lo menos desde mi punto de vista. Hemos tenido incluso esa semana una visita no sé si conocéis, me imagino que sí, el caso de Bruno y Don Philip. Hemos tenido entonces la señalización muy fuerte de una visita en esa zona, incluso de sus esposas, que ahora la mujer de Bruno ha vuelto a trabajar en el órgano brasileño dedicado a protección, la Fundación de Indígenas de Brasil. Entonces yo sí que veo que por lo menos el tema de defensores y defensoras en general está en la agenda y está en la agenda como prioridad. También se habló, por ejemplo, muy fuertemente del asesinato de Marielle Franco, que ha sido la vereadora de Ril, que ha sido asesinada en el centro de Río, y por mucho tiempo ese caso de alguna manera se quedó aislado del gobierno, ¿no? Entonces yo creo que por lo menos en el tema de defensores sí que hay una intención, pero aún no se ve que eso reflejado en políticas. Primero porque igual es muy temprano, pero también como decía Ana, porque esa negociación no va a ser sencilla. Recordemos que Brasil es una estructura federativa, que hay estados en que el bolsonarismo, que también es una pregunta que está en el chat, es muy fuerte y tiene mucha influencia política, no solo en Amazonía. São Paulo es un ejemplo de eso. Entonces yo por ahí lo dejo. En relación a qué está pasando con la derecha de Brasil,
Yo creo que la derecha de Brasil sigue aquí y sigue muy fuerte y hay que tener eso en cuenta porque estamos igual con muchas esperanzas y contentos, pero se están movilizando como hemos visto, por ejemplo, yo no voy a llamar movilización porque eso para mí no es una movilización, los hechos del 8 de enero que han invadido el Congreso, invadido el Supremo Tribunal Federal y invadido el Palacio del Planalto, o sea, los tres poderes de Brasil, y han hecho todo eso transmitiendo online, o sea, no tienen ningún miedo de hacerlo. Entonces, eso ya significa que nos va a costar mucho quitar esa cosa, esa de extrema derecha de Brasil está incluso en nuestras familias y lo puedo decir con mucha tristeza en el corazón. Todo lo que hemos vivido en esos 4 años solo demostró el conservador que somos y cómo eso está a la vuelta de la mesa. Entonces no se va tan sencillo, hay que trabajar mucho y hay que trabajar mucho con educación, con política y con todos los periodistas que aquí están para sacar de la burbuja, ¿no? Los temas que tenemos. Y ahí lo dejo en los temas que sé, perdona si no puedo complementar en las otras preguntas. Gracias, Joara. Yo voy a hablar un poco sobre las otras cuestiones, entonces, porque Joara habló muy bien sobre la derecha y el bolsonarismo, todo eso. Hay una pregunta sobre el tejido de instituciones que protegen o ayudan y apoyan a sectores vulnerables indígenas. Fue totalmente desmantelado en los últimos años, pero ahora sí está construyendo nuevamente. No es algo sencillo de hacer. La destrucción que pasó en los últimos años es muy grande, entonces es algo que llevará tiempo, no es algo que pasará de la noche para el día. Pero yo gustaría de señalar que nunca antes los indígenas, los pueblos indígenas tuvieron tanto espacio institucionalmente hablando, que nunca estuvieron en un gobierno, nunca hubo un ministerio de pueblos indígenas como hay ahora. Por ejemplo, hay la Fundación de los Pueblos Indígenas, Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas, que es FUNAI, que es responsable por la demarcación de tierras indígenas en Brasil. Nunca tuvo un presidente indígena, ahora hay una presidenta indígena en FUNAI. También la secretaría que es responsable por hacer las políticas de salud indígena en Brasil también está ocupada por un indígena. Entonces, ellos están accediendo al poder por la primera vez. No es algo concedido, no es algo que Lula es increíble por hacer, pero es una lucha. Lucharon mucho tiempo, muchas décadas, muchos años para tener este espacio, se organizaron y ahora están ahí haciendo su trabajo, mostrando que tienen capacidad técnica de conducir estos temas. Entonces, es algo que yo particularmente estoy con mucha esperanza y muy interesada en ver cómo esto se sucede en los próximos años. Pero está todo es tierra arrasada en relación a esto. Sobre la ganadería, yo creo, sí, Lula viene hablando que no es necesario deforestar, derrubar los bosques para tener la posibilidad de crear ganado en Brasil, que es algo obvio, pero que también es muy diferente de lo que decía el último presidente, que apoyaba mucho la deforestación y este sector más reaccionario del agronegocio de Brasil. Entonces, todavía estas políticas están siendo diseñadas. No hay nada muy concreto que podemos decir ahora, pero es un plan también de que el agronegocio, la agroindustria se va a hacer más sustentable, que va
a ser de bajo carbono, que va a trabajar para derrubar sus emisiones. A ver, pero es importante decir que el ministro del agronegocio, de la agricultura, es una persona muy ligada a los sectores de agricultura, es un apoyador de Lula, fue uno de los únicos en este sector que apoyó Lula públicamente durante la campaña, porque este sector estaba masivamente con Bolsonaro, pero es una persona del sector. Entonces es necesario ver cómo van a conciliarse estos intereses de protección al medio ambiente y combate al cambio climático con este sector de los ruralistas que llamamos en Brasil. No sé si tienen este término en español. Creo que es esto. El nombre de esta persona. ¿Qué persona, Edith? Por favor. Creo que es del ministro de... Sí, claro. Su nombre es Carlos Fávaro. Yo voy a escribir en el chat. Perdón. Muchas gracias a ambas. Emerson tiene la mano levantada y con esta aceptamos la última pregunta y después cerramos. Emerson. Hola, buenas noches. ¿Están me escuchando? Sí. Sí, Perdón por mi español, no es medio, pero yo voy a intentar. Entonces, hay algún tiempo yo acompaño a agencia pública y yo escuché Pauta Pública, un podcast que es muy importante para nosotros que vivimos en Brasil, que está en su tercera temporada y ahora están explicando, reinventando el Brasil. Y en 3 de febrero, al Bata Pública estuve con Semaya Oliveira, que es una periodista de Brasil, y ella habló sobre una cosa que para mí fue muy fuerte e importante también, porque agora que estamos hablando de Brasil, volvió, que eso significa, y cómo que podemos seguir adelante do que yo vivimos en esos 4 años que se pasaron. Por ejemplo, cómo vamos a incriminar las personas que rompieron el Brasil, porque fueron 4 años de muy desastres, muchos crímenes, y hasta ahora, muchos de ellos están impunes. Por ejemplo, el expresidente Bolsonaro, que es un completo genocida, cometió diversos crímenes desde el inicio de su presidencia hasta el final, y hasta ahora está libre. Nosotros en Brasil, lo que debemos hacer para que no haya amnistía, porque muchas personas están clamando por eso. En la pose de Lula, un grito muy fuerte de sin amnistía, para que no haya amnistía a esos criminales, no solamente a nuestro expresidente, pero las personas que estaban en su gobierno también. Y las personas ahora están clamando por eso. O que nosotros brasileños debemos hacer, o que la justicia brasileña debe hacer ahora, o que nuestro Supremo Tribunal Federal debe hacer para que esas personas no vuelvan al poder nuevamente, y para que todo eso, para que la historia no sea rompida, para que nosotros tenemos visto que en Brasil aún hay justicia, porque en esos 4 años que se fueron, nosotros no vimos justicia alguna. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Ahora que Brasil volvió,
¿Qué vamos a hacer? ¿Qué necesitamos hacer? Muchas gracias. Ana o Joara. Puede empezar ahora, Joara. Bueno, es una pregunta muy importante y difícil de contestar porque creo que esto depende de muchas cosas, muchos factores, pero yo en cuanto periodista creo que Joara puede darnos una otra mirada, pero yo en cuanto periodista creo que nosotros tenemos que no olvidar de lo que pasó y mantener el interés en abrir informaciones, acceder a informaciones del último gobierno. Nosotros, en cuanto prensa, en cuanto periodistas, estamos haciendo este trabajo de mirar para lo que pasó, mirar para las políticas que fueron creadas por el último gobierno, porque es necesario que la gente sepa lo que pasó, que la gente tenga la dimensión del estrago, de la destrucción de esta política, obviamente en la área ambiental fue enorme, fue muy grande, pero en todas las áreas, en la área social, en la área de la economía, del acceso a la información. Y entonces creo que como periodista este es nuestro papel, es nuestra función, es investigar, seguir investigando, porque nuevos temas van a aparecer. Ahora todos estamos teniendo que mirar para las nuevas discusiones, para lo que viene, para el futuro, pero no podemos olvidar del pasado y tenemos que seguir mirando para él. Bueno, yo había apuntado a no olvidar y yo creo que esa es la primera cosa. Enseguida también aprovechar. Yo creo que tenemos una oportunidad de enseñar por qué el modelo anterior no nos sirve como ciudadanos y como personas del mundo casi, ¿no? Y por eso la gente estaba tan interesada en esas elecciones. Y yo creo que es tomar esa oportunidad de verdad ser distinto. Eso no significa que todo lo que se ha hecho anteriormente en el gobierno Lula o en gobiernos que no del Bolsonaro estaba todo perfecto, porque no estaba. Entonces, yo creo que esa es una señal. También, al lado de no olvidar, explicarlo muy bien, porque hay muchas veces que no nos tomamos la labor de intentarlo decir de otra forma, de bajarnos de nuestro palco, incluso para explicar a la gente, ¿no? Y salir de la burbuja y hacerlo con corazón abierto, porque muchas veces estamos con mucho odio también y fortalecemos ese sistema, ¿no? También diría de las instituciones de Brasil, pasó lo que pasó a Bolsonaro, porque anteriormente ya no estamos bien y hemos tenido diversas oportunidades de aplicar a ley y ni siquiera dejarle de alguna manera con tanta visibilidad. Él ha hecho crímenes antes de ser presidente y uno de ellos ha sido apología a la dictadura en pleno Congreso y nada pasó. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer para que no haya amnistía es garantizar que nuestras instituciones democráticas han aprendido la lección de que no se puede dejar en las pequeñas cosas porque eso se acumula y casi hemos perdido la democracia por dejarlo así de alguna manera en segunda mano algunas cositas, ¿no? Y por fin diría que la educación y no solo la educación en sentido amplio, pero también de visibilizar a aquellos que no han tenido sus puntos en protagonismo hasta ahora y también la educación mediática, ¿no? De saber leer lo que es una desinformación y más allá de un título y más allá de una imagen. Entonces, yo diría que es un poco por ahí, pero hay mucho que hacer y tenemos que pensar esa respuesta en conjunto y ojalá lo hagamos de esa manera. Sin duda, y creo que poder tener el espacio para conversar estas cosas y plantearlas me parece súper importante y
y creo que también muestra un poco el desafío que tiene Brasil y que tenemos en verdad todos los periodistas que nos interesa trabajar en estos temas desde una perspectiva regional. Ya estamos cerrando, pero antes de despedirnos les queremos pedir si es que pueden prender sus cámaras para tomarnos una foto grupal. Así que damos un minuto para que se peinen y pongan su mejor cara. Y Génesis, que está ayudando en la parte técnica, nos avisa cuando nos toma la fotito. Ok, creo que ya estamos. Ya veo varias cámaras. Entonces, a la de 3. Gracias por desbloquear sus cámaras. 1, 2, 3. Y listo. Gracias a todos. Muchas gracias, Ana, muchas gracias, Joara, y todos y todas quienes nos acompañaron hoy día. Que tengan una buena noche. Un gusto, hasta luego. Chao, chao. Gracias, un gusto. Quedo a la disposición.